trabajo práctico número 1 del croquis del pistón. Hace poco tuvimos una reunión en el departamento en la cual nos transmitieron de que de alguna manera tenemos que instrumentar todas las acciones necesarias como para que la materia pueda cerrarse de forma remota, digamos, incluso considerando un segundo cuatrimestre sin ir al aula, ¿no? Algo que, bueno, en principio había la esperanza de que no iba a ser así, pero bueno, evidentemente parece que como viene la cosa, vamos a terminar prácticamente todo el año. Por lo menos eso es lo que se está manejando, ¿no? Entonces, si bien puede haber la posibilidad de que volvamos a las aulas quizá en noviembre, también existe la posibilidad de que no se vuelva. Entonces, la universidad nos está pidiendo que instrumentemos todo como para poder cerrar la materia de forma remota, ¿sí? Eso incluye, digamos, las notas que asignamos a todos los trabajos prácticos. Yo todavía estoy corrigiendo parciales. La verdad que creo que hay algunos parciales que están muy bien hechos. Eh, Así que bueno, espero la semana que viene poder terminar con el tema de las notas. Son muchos parciales y hay que hacerlos todos por la computadora. No puedo imprimir todas las hojas para corregirlos fácilmente. La cuestión es que, bueno, tenemos que de alguna manera empezar a pensar en cómo cerrar los prácticos. Y en ese sentido, yo envié un correo hoy para reactivar el tema del trabajo práctico número 1, que si bien puede parecer un trabajo práctico sencillo o quizá algún alumno no le dé la importancia que tenga, para nosotros, los integrantes de la materia, digamos, el trabajo práctico número 1 de la elaboración del croquis, el pistón es sumamente importante. Me acuerdo que lo comentaba siempre el ingeniero Jorge Snarma cuando yo era su alumno, acerca de la importancia de que el ingeniero tenga las capacidades, ¿no?, para poder croquizar rápidamente y de manera correcta. Por eso nosotros le damos una gran importancia. Se supone que el día de mañana, cuando ustedes sean ingenieros, hayan pasado por una oficina de ingeniería de proyectos, y hayan, digamos, realizado una etapa, digamos, de ingeniería de detalle con AutoCAD, como se hace hoy en día, antes se hacía con el tablero, va a llegar un momento, eso es lo que aspiramos nosotros, ¿no?, y ustedes, es que, bueno, ustedes sean responsables de esa oficina de proyectos y, bueno, tengan que transmitir ideas rápidamente a las personas que trabajan con ustedes. En el caso que no tengan que hacer ese trabajo, sí puede pasar que tengan que ir a hacer un relevamiento en planta o un relevamiento de una pieza, y es muy importante el tema del croquis a mano alzada, prolijo, y pensar siempre en realizar un croquis de manera tal de que no lo entienda yo, sino que lo entienda el otro, ¿no? Pensar en la otra persona que lo va a leer. De ahí la importancia de ese trabajo práctico. Por eso nosotros vamos a reactivar el trabajo práctico, y entendiendo de que yo recuerdo que, bueno, es cierto, a principio de año, y lo que habíamos acordado era de que el lunes, ¿no? El lunes, piensen que el lunes creo que es el 10 de agosto, se vence el tiempo para la primera presentación de los trabajos prácticos del bloque 1, y los trabajos prácticos del bloque 1 son el 1, el 2, el 3 y el 4. Lo que nosotros habíamos acordado es que como estamos en una situación de aislamiento preventivo, social, obligatorio, bueno, era muy difícil para ustedes, es lo que, o sea, legalmente no podemos exigirles a ustedes que salgan a las calles a buscar un pistón, aunque sé que muchos de ustedes ya salen a las calles. De hecho, las personas que están, digamos, en el ámbito de las actividades esenciales están saliendo, pero bueno, no está desde el punto de vista formal, no podemos formalmente obligarlos a que salgan a buscar un pistón en un taller mecánico. Así que bueno, hemos decidido, en una reunión que tuvimos los integrantes de la cátedra, reactivar ese trabajo práctico de croquis, hacerlo para poder cerrarlo dentro de este primer cuatrimestre. Obviamente que vamos a tener que estirar solo para ese trabajo práctico la fecha de primera entrega, ¿no? Y bueno, yo les pasé un correo a todos indicando de que esa fecha de primera entrega del trabajo práctico va a ser el 2 de septiembre, o sea, les estoy dando, reconociendo que hubo un cambio en lo previamente acordado, ¿no?, en las reglas de juego que teníamos para la materia, con respecto a ese trabajo práctico nada más. Les estamos dando a partir de hoy un mes para que lo hagan, ¿no?, al trabajo práctico. ¿Cómo vamos a hacer? Aquellos que puedan y que tengan la posibilidad de conseguir un pistón, que es lo que sería lo ideal, bueno, lo consiguen, como habíamos quedado antes, le mandan una foto al profesor del pistón que consiguieron para hacer el croquis, el profesor se los va a validar,
a su profesor asignado. Y aquel que no pueda, que realmente no pueda, realmente no tenga ninguna posibilidad de salir de la casa, nosotros hemos cambiado la consigna, que se los puse ahí en el correo, por la elaboración de un croquis de cualquier pieza mecánica. Una pieza individual, mecánica, que ustedes puedan tenerla a mano, medirla y croquisarla adecuadamente, ¿sí? Se pueden dar un montón de ejemplos de piezas mecánicas, que uno, hasta incluso que quizá uno la pueda llegar a tener en la casa, digamos, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es digamos, no cerrarnos solamente a un pistón, como veníamos haciendo siempre, ¿no? Sino que le vamos a pedir cualquier pieza mecánica de una complejidad similar a la de un pistón y que sea susceptible de ser croquisada, que ustedes levanten un croquis a mano alzada, en una hoja en blanco, con el correspondiente formato que lo van a tener que imprimir en blanco, en una hoja en blanco, y sobre esa hoja van a croquisar. Antes de hacer el croquis, obviamente, van a tener que ustedes pensar la pieza, buscarla, y enviarle la pieza esa al profesor asignado mediante una foto, para que el profesor valide la pieza a croquisar, ¿sí? Nosotros no vamos a eliminar el trabajo práctico de croquisado por la situación en la que estamos viendo, porque es fundamental el trabajo. Nos quedaría una pata descolgada, digamos, ahí, en cuanto a todas las competencias que ustedes tienen que desarrollar a lo largo de la materia, ¿sí? Así que bueno, esa es la consigna que yo les envié a todos hoy por correo. Así que vamos a incluir al trabajo práctico número 1 dentro del primer cuatrimestre. Obviamente vamos a dar un plazo de entrega mayor. No digo ni siquiera le estoy diciendo plazo de aprobación, es lo que digo siempre, ¿no? Obviamente que nosotros necesitamos que nos entreguen a los trabajos prácticos cuanto antes, porque si no se van a atrasar, ¿está bien? Lo que sí no vamos a aceptar es que hagan una primera entrega de los trabajos prácticos luego de las fechas que nosotros ya acordamos y que nosotros enviamos por correo a todos ustedes. El 10 de agosto se vence el plazo de la primera entrega completa de los trabajos prácticos 2, 3 y 4. Y vamos a poner para el 2 de septiembre, creo que puse en el correo, vamos a poner el pistón. Pistón o cualquier pieza de alguna complejidad acorde a ser dibujada. ¿Sí? Jorge, no sé si quiere hacer algún comentario. Sí, quisiera que usted estaba esperando. Desarrolle. Bueno, fundamentalmente, lo que primero les digo que vean, dentro de lo que Federico mandó en la nube, está el croquis, el plano de un pistón, es un automóvil, un Renault 12, ¿no? Ese pistón fue dibujado por mi hijo en tercer año de la escuela técnica, o sea que no es algo imposible para alumnos de tercer año de ingeniería. Por supuesto yo lo supervisé, pero no se lo hice. Lo fui guiando, pero es muy importante que lo vean porque tiene muchas partes importantes. Por ejemplo, una pieza que tiene simetría, no es necesario dibujarla completa, se puede hacer mitad vista y mitad corte, y se ahorra y se interpreta perfectamente, se ahorran vistas, ¿no? Y ahí ustedes ven que con mitad corte y mitad vista está dibujado completo el pistón. El otro tema importante es el tema de cómo acotar. Ustedes como proyectistas, como ingenieros, tienen que pensar siempre no en que ustedes lo entiendan, sino que lo entienda la persona que lo va a fabricar, el tornero, el fresador, el operario que lo va a fabricar, cómo lo va a medir, cuál va a ser el plano de referencia. Y lo fundamental en mecánica, no utilizar cotas continuas. Es muy cómodo poner todas las cotas continuas, pero hay un arrastre de errores de tolerancia. Si uno le pone una tolerancia más o menos una décima de milímetro, pero tengo 10 cotas y se equivoca siempre en más, por ejemplo, al final va a tener un error de 1 milímetro. En mecánica es una locura, un error de 1 milímetro. Entonces las cotas tienen que ser escalonadas. En ese dibujo se ve perfectamente. Para mí es muy importante, si ustedes hacen el gran esfuerzo de conseguir un pistón, es lo mejor, porque ahí van a tener un aprendizaje completo.
Si no, bueno, les digo, en este momento todos los talleres mecánicos están trabajando, porque están considerados como esenciales, ¿no? Es muy posible, incluso no es necesario, si no se lo quieren dar, que le permitan fotografiarlo, que ustedes puedan elaborar el croquis ahí y sacarle fotos y mandarnos las fotos y después el croquis. Hacer primero un garabato, que lo entiendan ustedes, después lo pasan a un croquis bien dibujado, ¿no? Pero es muy importante si pueden conseguir el pistón. Si no, bueno, si es imposible, bueno, una pieza que tenga una complejidad similar o superior a la del pistón y entonces nos mandan la foto, les damos inmediatamente el ok o si no, le decimos que busquen otra, que es demasiado sencilla, que no tiene lo necesario para el aprendizaje y bueno, inmediatamente nos mandan y lo aprobamos lo más pronto posible para que ustedes tengan tiempo en todo este mes de poder hacer el croquis. Es muy importante, les vuelvo a repetir el ejemplo ese, porque ahí ustedes ven, pensando cómo se va a fabricar ese pistón, cuál es el plano de referencia, de dónde van a partir las medidas principales, y hacer todas las cosas escalonadas para que no haya arrastre de errores por tolerancia. Nada más. ¿No fue Federico? No, Jorge, me estaba silenciado para no interrumpirlo, Jorge. No dije nada más, ya está. Muchas gracias. Había una... sí, esperen. Bueno, antes de seguir con la clase vamos a seguir tocando un par de temas más. Uno era el tema del pistón, ¿no? La otra cosa que nosotros vamos a tener que instrumentar sí o sí, que también habíamos dicho a principio de año, que probablemente lo dejemos para el segundo cuatrimestre, es que, digamos, cada uno de los trabajos prácticos que se elaboran se dan por aprobados, o sea, se obtiene la aprobación definitiva luego de un pequeño cuestionario que hacen cada uno de los profesores asignados a cada uno de ustedes con respecto al trabajo práctico que elaboraron, ¿sí? Esos cuestionarios los vamos a tener que hacer, vamos a empezar a hacerlos, digamos, por vía remota, ¿no? Y lo que se acordó, lo que vamos a empezar a hacer en la cátedra es empezar a trabajar con un Zoom paralelo que lo va a administrar el ingeniero Ariel Garijo, ¿sí? Ariel, ¿querés explayarte un poquito con respecto a este tema, con respecto a lo que habíamos hablado el miércoles? Te doy la palabra. Sí, se me escucha, ¿no? Sí. Sí, se te escucha bien. Sí, se escucha. Te escuchamos. Yo voy a abrir un Zoom paralelo. Va a ser siempre el mismo número de conexión y la misma contraseña. Yo la voy a anotar ahora en el chat y ya la pueden anotar. Igual después Federico les pasa un mail y ya está. Pero yo siempre voy a abrir con el mismo número y con la misma clave. La idea es que va a ser en el tiempo acá de la cursada. Cuando empecemos a devolverle los trabajos prácticos ya corregidos, aceptados, así le vamos a poner en primera instancia, cuando usted, digamos, está listo para aprobar, por ejemplo, el reductor, que es el primero que hay que rendir. El auto y el pistón no se rinden. Son los únicos dos que no se rinden de los 4 necesarios para el primer módulo. Los otros 2 los tienen que rendir. Una vez que se lo han aceptado, les tienen que... Bueno, es un cuestionario oral, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de un Zoom paralelo, que es el que yo abro. Ustedes saldrán un poco de la clase. Si tienen una sola conexión, por ejemplo, si tienen 2 dispositivos para conectarse, pueden conectarse en simultáneo los 2, obviamente. Pero si se están conectando con un solo dispositivo, saldrán un ratito de la clase de Federico. Total, a diferencia del año pasado, este año se graban, así que ni siquiera pierden prácticamente nada porque después lo pueden ver. Sí, Ariel. Sí. Te interrumpo 2 segundos.
agradecemos a los alumnos que se están tomando el trabajo de hacer las grabaciones, ¿sí? Porque es algo que no lo hago yo para no cargarme el trabajo, y la verdad que están haciendo un trabajo, entre los alumnos, están haciendo un trabajo muy bueno en ese sentido, de compartirse las grabaciones y todo ese tipo de cosas. Como dice Ariel, hoy tienen las grabaciones esas gracias a ustedes mismos, ¿no? Gracias a los alumnos que lo están haciendo todas las clases, así que entendemos que no va a haber problema con el aula paralela, digamos. De todas maneras, en las clases presenciales, el año pasado, históricamente en el sistema de representación, estos coloquios se dieron, así como las correcciones de los trabajos prácticos, siempre en el horario de la clase. Ustedes salen un ratito, venían a un aula, nosotros atendíamos en sala de profesores, revisábamos los trabajos, los evaluamos y después volvían a la clase. Sí, así. Para acá ahora va a ser mejor. ¿Cómo? Ahora va a ser sí. mejor. Porque encima, si tiene una computadora y un teléfono, conectan los dos dispositivos, no hay ningún problema y tienen las dos clases ahí atendiendo. Pero igual, si tienen que estar atendiendo, nosotros le estamos preguntando, eso no te van a poder escuchar. Bien, la cuestión de que lo vamos a hacer todo el grupo de trabajo práctico dentro de ese Zoom, o sea, todos los docentes. Ustedes, a medida que ya lo tienen aprobado, yo creo que le deberíamos mandar un correo aprobado y le deberíamos decir la clase que viene, rendirlo, o como máximo 15 días, cosa de que, no sé qué te parece a vos, Federico, no se desfase sí. Y no sepamos nosotros cuándo van a entrar o cuándo no van a entrar, y que hace un orden, ¿no? Porque generalmente van guardando todo al final y resulta que después no hay tiempo físico para hacerlo. Piensen de que en ese Zoom paralelo vamos a evaluar todos. Va a evaluar Andrés, voy a evaluar yo, va a evaluar Jorge, y alguno va a evaluar la gente de Federico también. ¿Se entiende más o menos cómo es? Entonces, la conexión no va a haber problema. Yo voy a abrir 2 equipos simultáneos, yo voy a estar acá, así que si me quieren preguntar algo por el chat, yo se los puedo contestar, y simultáneamente voy a tener el otro equipo preparado para que entre el que quiera. Quiere decir de que, bueno, en mi caso me pueden decir, me paso al otro Zoom y ya directamente por el chat, y se pasan al otro Zoom y los atiendo. Eso en mi caso, no lo generalizo para Andrés o para, ellos dirán, para Jorge o el resto, porque no sé si tienen 2 equipos así que puedan estar en las dos conexiones. En mi caso, yo voy a estar con un equipo en la clase acá y el otro equipo preparado con el Zoom abierto en la nube para que vayan ingresando. Así que es una cuestión de que me pasen un mensaje y se pasan directamente. ¿Se entiende? El cuestionario es sobre el trabajo. Como lo hicieron, son poquitas preguntas, 5, 6, si no les va bien, 7, 8 y así. Si vemos que están bien, en 5 o 6 preguntas ya está. A veces andan medio, titubean un poco y tenemos que sacarnos la duda agregando algunas más. Y si se da mal, entran en otra oportunidad. Claro. O sea, no digo que vengan sin leer nada, pero si le va mal, no pasa nada. Lo rinden en otra oportunidad. Y es sobre concepto teórico de lo que tiene el trabajo práctico y metodología de cómo lo hicieron, saber cómo se hizo, cada cosa que está escrita en la memoria de cálculo en un plano, tiene que saber qué significa, qué es y por qué está. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda, si quedó claro. Gracias, Ariel, gracias. Creo que... en todo caso, eso después lo instrumentamos un poquito mejor, pero vos le podrías dar una mano a Jorge, a Andrés o a cualquier otro en ese Zoom paralelo. Eso después lo vemos entre nosotros, digamos. Sí, por supuesto. Yo creo que esto ya lo implementamos a partir de la semana que viene. Sí, totalmente. Gente para la semana que viene, pero podemos,
yo lo puedo ir implementando para alguno que quiera sacarse alguna duda, algo, se va pasando y vamos probando cómo funciona la cosa. Bien, yo también puedo hacer lo mismo. Lo único, en ¿Me el caso... escuchás, Ariel? Creo, Sí, Jorge. No, Después lo vamos a instrumentar ahí entre nosotros. Jorge, listo, dale. listo. En principio, lo que dijo Ariel. el tema que si se están conectando con celulares, deberían tener todos cámaras, porque hay algunos que no tienen cámara. Y tendría que estar la cámara, por lo menos para saber con quién estamos hablando, ¿no? Tiene que estar la cámara Así es. que lo presentó. Esas clases no se van a grabar, no va a haber problema No. con eso. De intimidad no vamos a... Pero por lo menos el interlocutor tiene que estar visible. A ver quién es. ¿Está bien? Porque Buenas noches. Una consulta. A la hora de rendir el TP, yo tengo que enviar mi TP porque a mí, por ejemplo, me corrige Andrés Sorrentino. ¿O cómo va a ser? Hola, Andrés. Está bien, pero yo le... o sea, él va a abrir mi TP ahí cuando yo exponga y me va a ir preguntando sobre... Puedo abrir él, lo puedo abrir yo y comparto yo el TP y él puede ir... después eso... Pero eso sí, lo vamos a ir resolviendo. Eso el ingeniero Ariel Garijo lo va a ir resolviendo. Él va a ser el administrador de esta nueva aula y él le va a ir administrando a los docentes que, digamos, te corrigieron el trabajo práctico, porque en la misma aula que abre el ingeniero Ariel Garijo, te pasa a poder vincular vos, se va a poder vincular cualquier otro de los profesores, entonces ahí se puede dar el cuestionario. Bien, gracias. Sí, permiso. No, en el caso mío yo tenía otra propuesta, dado de que estoy jubilado y que estoy todo el tiempo prácticamente en mi casa, yo preferiría darles mi número de teléfono y el cuestionario, hacérselos telefónicamente. Yo tengo cada alumno una carpeta con todos sus trabajos prácticos. Entonces, me llaman en cualquier momento, acá tienen más facilidad, en cualquier momento del día, de 8 de la mañana a 22 horas, y yo le voy consultando, viendo el trabajo práctico presentado, les voy haciendo las preguntas. Si está bien, ya directamente le aviso que está aprobado y le aviso a Federico que el trabajo práctico está definitivamente aprobado. Bien, Jorge. La nota, todo. Bien, buenísimo. Entonces, esa va a ser usted tendría que encargarse de enviarle un correo a los alumnos que tiene asignado con el número de teléfono y listo. Se pueden comunicar. Claro, ahora mismo les doy mi teléfono y después mando un correo general. Mi teléfono es 4-203-6834. Lo repito, 4-203-6834. Nada más. Gracias, Jorge. Gracias. Andrés, ¿se puede dar usted un poquito de audio? Y me gustaría que si quiere hacer algún comentario con respecto a los trabajos prácticos, al del pistón, si hay alguna cosa que haya quedado para los alumnos. Sí, yo recién le había pasado un chat. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha, perfecto, Andrés? Sí, está bien. Escuchamos. Usted, por eso los consejos para los trabajos prácticos. Yo le había pasado lo que usted considere, un ratito para recordarle lo que habíamos establecido el lunes o el miércoles con la foto, que es que le pongan elementos de medición al lado para tener en cuenta las dimensiones donde nosotros podamos ver, no las dimensiones exactas, pero sí por lo menos las dimensiones aproximadas y las proporciones de lo que están croquisando. Y de esa forma se puede hacer una evaluación mejor y lo que están acotando es medianamente la realidad, ¿no? Simplemente eso. Y otra cosita que se me ocurre también es que para poder rendir el trabajo práctico lo deben tener aceptado en su totalidad. Es decir,
que esté ya aceptado por los docentes que hacemos las correcciones, y una vez que está aceptado, recién ahí se les va a tomar el trabajo práctico, el interrogatorio. De ese interrogatorio surgirá el aprobado o no. Pero para poder rendirlo, no es que lo puedan rendir, no sé si alguno lo dijo, si no está aceptado el trabajo práctico. Estar aceptado significa que, de acuerdo a lo que han desarrollado, el profesor que lo estuvo evaluando, corrigiendo los cálculos, corrigiendo los planos, corrigiendo todo, excepto, como dijo Ariel, el pistón y el coche, los trabajos prácticos tienen que estar aceptados en su totalidad, es decir, planos y cálculos. Y una vez que está aceptado, reitero, recién ahí se toma el oral, por decir así, para que tengan una nota. Pero todo eso tendría que ser antes de la fecha propuesta por Federico, porque si no, ya la fecha se nos viene encima. Yo tengo una lista, ya he corregido varios trabajos prácticos, la tengo que mandar a Federico. Ya en el caso del coche he puesto una nota aproximada con la entrega que me han enviado. Y del reductor, estoy esperando a los que ya les he corregido que me hagan la devolución de las correcciones que les pedí. Y una vez que está hecho eso, recién ahí lo van a poder rendir. Y el que me envió el puente de grúa también en la misma situación. Pero no se queden, muchachos, porque yo también estoy jubilado, como dijo Jorge Schnaderman. No es que estemos al Pepe los dos. Bueno, él puede ser que sí, yo no. Eso para matizar un poquitito. Pero estamos poniendo toda la buena voluntad como para que se pueda sacar el año a flote. Eso es todo, Federico, y gracias. Bueno, gracias Andrés, gracias. Bueno, y finalmente lo que quería comentar un poco, chicos, es el tema de que ustedes saben que el 10 de agosto, o sea, el lunes sí, insisto, ¿no? Vence la fecha de la primera entrega completa de todos los trabajos prácticos. Se deberían haber entregado hace mucho tiempo ya, completos. Y completo significa con todos los entregables que nosotros ya definimos. Yo les he enviado correos varias veces a todos ustedes, de todas maneras los tengo a los correos acá. Tiene que estar completo el trabajo. Puede ser que esté mal. O sea, no es que para el 10 insisto, no es que para el lunes que viene está aprobado todos los trabajos, ¿no? Sino puede tener algunos errores el trabajo práctico. La idea es que a medida que se va desarrollando el trabajo práctico, ustedes vayan aprendiendo con los conceptos que les van pasando los profesores a medida que se los van corrigiendo, ¿no? Lo que no puede estar, lo que no se puede entrar es un trabajo práctico incompleto. No sirve decir, sí, yo le envío por correo a mi profesor asignado, con copia al ingeniero Trejo, el trabajo práctico número 3 y me faltan 3 planos. Y se lo envío el lunes 10 de agosto a las 23:59, ¿no? Ese trabajo práctico no fue entregado y el alumno ese quedó libre, ¿está bien? No puede estar incompleto el trabajo práctico, no puede faltar el 3D, ¿está bien? Hemos recibido muy pocos modelos 3D del reductor, ¿está bien? Se definió de forma muy clara cuáles son los entregables de todos los trabajos prácticos, y los entregables tienen que estar completos, ¿está bien? Si falta una cota, si hay algunos errores de dibujo, bueno, eso es otra cosa, eso habrá que corregir, pero no pueden faltar entregables, ¿está bien? Una entrega incompleta es una entrega que no se realizó. ¿Sí? Bueno, si no queda nada más para comentar, vamos a arrancar con el trabajo práctico número 5. Ya habíamos arrancado la clase pasada. Vamos a empezar con el ejemplo que tenemos en el Dropbox, ¿no? En la diapositiva. Jorge, Andrés, Ariel, Fer, no sé si tienen alguna cosa que quieran comentar. No, de mi punto de vista está todo dicho ya, ¿eh? Bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Perdón, Fede. Sí. Perdón, Fede, una cosita más, se me disculpa. Si surge alguna segunda corrección, es decir, que
yo como docente le he obviado en la primera corrección. El alumno no tiene por qué pagar el pato, porque es muy difícil, no sé si a mis colegas les pasa lo mismo, es muy difícil corregir por este medio. Es también difícil corregir también haciéndolo con la carpeta, con los planos, toda la vista, ¿no? Pero por este medio es mucho más fácil que a lo mejor se nos escape la tortuga, como quien dice. Se le va a hacer notar al alumno, porque sería deshonesto de parte mía, por ejemplo, del docente, no hacérselo notar, que fue una omisión de mi parte, pero no para que lo corrija. No para que lo corrija, sino para que adquiera un conocimiento más por una incongruencia mía, vamos a decir, pero no para que el alumno lo corrija, nada más que solamente para que él lo tenga en cuenta en su futuro profesional, nada más. Ya eso es todo, Federico, gracias. Ahí puse en el chat los datos para la conexión. El ID y la contraseña. Si lo copian, lo apuntan en algún cuaderno, bueno, ya lo tienen. Siempre va a ser el mismo. Así que ya sabemos que siempre va a ser el mismo. Como para hacerlo más fácil y que no se haga en el medio algún ¿cómo es? Cortocircuito de comunicación, desinformación. Ariel, va a ser en horas de clase, los miércoles. Va a ser en este mismo espacio, en el mismo horario de la cursada de Federico, va a estar esta conexión paralela. Sí, porque para no quitarle horario a otro profesor. Claro, porque es el horario de la materia nuestra. Correcto. Y bueno, el alumno se queda un poquito, 5 o 10 minutos, y le va bien y vuelve y ya está. Quedan 2 minutos. Les estoy pidiendo, algunos ya les pedí, los que algunos aprobaron, que me escaneen la carátula y me la manden también con los trabajos prácticos, me escaneen la carátula. Así yo le pongo una firma, le asiento en carátula el aceptado, lo que sea el estado de trabajo, y ya les queda. Bien. ¿Está bien? Por si en algún momento, no sé, estamos todos siempre, pero si algún alumno tiene que rendir y le tenemos que tomar algún otro docente, por lo menos saber en qué estado está. Sí, en mi caso, por ejemplo, Ariel, por ahí les pase de la posta a alguno de ustedes, porque como yo estoy dando la clase, se me va a complicar. Y yo tengo un par de alumnos. Haya interrupción, ¿no? Que en algún momento se presente alguno de ustedes que quiera rendir, que es lo de Federico, y no tengamos la data bien, no lo vamos a interrumpir para preguntarle el estado de situación. No, la pueden hacer mediante un chat interno que quieran rendir. ¿Qué les parece? En el horario que está desarrollando la clase Federico. Bien. Bueno, vamos a esperar que se termine la reunión esta, falta un minuto, y ya en la siguiente que nos vinculamos arrancamos con el trabajo práctico 5, ya con el ejemplo para que lo puedan desarrollar, ¿sí? Espero que, bueno, nos tomamos esta primera clase con los docentes para transmitirle todo esto a ustedes, así podemos continuar con la cursada normalmente, chicos. Espero que haya quedado todo claro. Ahí te contesto, Juan. Ahora con la reconexión te contesto lo que me preguntaste. Profe, ¿puedo hacer sobre los trabajos? Sí, decime. En caso de no llegar a entregarlos todos para el 10, igual se puede seguir entregando, cosa de aprobar alguno y así el año que viene ya sea un poco más sencillo. Yo en mi caso no acepto más, porque estamos muy tapados de trabajo. Eso tenés que verlo si algunos profesores lo puede. Legalmente no corresponde. Pero a veces algún profesor, bueno, hace una salvedad y
y lo acepta, digamos, ¿no? Eso es particularmente mandarle un correo a algunos profesores o a tu asignado o lo que sea, pero en teoría no, ya no cursaría, digamos, porque se estaría incumpliendo con uno de los requisitos del reglamento. En la curricular de la materia figura claramente, digamos, ¿no?, que hay que cumplir con las fechas de entregas acordadas con los profesores. Ni siquiera es fecha de aprobación, es fecha de primera entrega, o sea, estas primeras entregas se deberían haber hecho hace mucho tiempo ya. Ok, muchas gracias. Sí se puede seguir cursando, Sí, yo no voy a dejar de enviarles la invitación a todos ustedes para tener los conocimientos y en todo caso el año que viene hacer muchísimo más rápido, ¿no? En ese caso, si ya están medio pensando en una nueva cursada, ¿sí? Pero ya yo por mi parte no corrijo más trabajos prácticos del primer bloque, a los que están asignados a mí los tacho. Y por las dudas, les comento, porque tengo un par de alumnos que me enviaron a mí trabajos prácticos, yo soy el profesor asignado de ellos, quiero que sepan que yo recibí los trabajos prácticos, ¿sí? De ustedes, por las dudas nada más. Así que bueno, simplemente que bueno, todavía no los corregí. Bueno. Vamos a arrancar entonces con el trabajo práctico de piping. Profe, lo molesto un segundito. Soy Camila Vingeli, si me puede dar sí, para grabar, ahí te acabo de ya dar. me pude conectar. ¿Y el Gracias. otro muchacho cómo era? Lucas Pena, si no me equivoco. Gracias, Camila. Y Fla. Sí, profe, gracias. Ahí les di para grabar, chicos. Bueno, ¿se ve la diapositiva en la pantalla? Sí, profe, se ve. Gracias. Bien. Bueno, nos quedaba explicar solamente dos cosas, que era el tema de esta formulita. No recuerdo si la terminamos de explicar o no, pero por la duda la vamos a repasar, que es la formulita que nos va a ayudar a nosotros a determinar el espesor de la cañería que vamos a diseñar en función de la presión interna y del diámetro. En este caso, el diámetro exterior del caño, ¿sí? Yo quiero que repasen esto sí lo comentamos, ¿no? Esta es la fórmula teórica, a partir de la cual surge, digamos, esta ecuación, o esta fórmula que nos permite determinar que nos permite determinar el espesor mínimo de la cañería en función de la presión y su diámetro interior. Esa es una fórmula que está expresada en función del diámetro interior, ¿sí? Tenemos que el espesor mínimo es igual al diámetro interno por la presión, dividido 2 veces la tensión admisible por E, que es la eficiencia de la junta soldada, si es que ese caño o esa virola va a tener una soldadura longitudinal, más C, que es un sobreespesor por corrosión, ¿sí? Y bueno, comentar además que el sigma admisible, ese que se esté incorporando en el denominador de la fórmula, corresponde en realidad a la tensión admisible que le corresponda a ese material en particular, a la temperatura de trabajo, ¿está bien?, de la cañería, o como a veces se denomina más precisamente temperatura de diseño, digamos, ¿no? Esta es una fórmula teórica. Nosotros la clase pasada explicamos de dónde surge esto. Acá en este dibujito podemos ver la hipótesis que se utiliza para deducirla. Finalmente, en ASME B313 hay una fórmula que es la que se utilizan todos los software de cañería para determinar el espesor digamos, el espesor mínimo debido a la presión interna, que es esta. Esto está extraído de B313. T es igual a P por D dividido 2 SEW más PY, ¿no? Donde T es el espesor mínimo del caño requerido por presión interna. P mayúscula la presión, fíjense que dice presión de diseño interna, ¿no? Nosotros no vamos a ir tan en detalle, pero esto yo después lo voy a comentar, la diferencia, ¿no?, entre una presión de trabajo esperada, una máxima presión
trabajo esperada y la presión de diseño que se define, digamos, para un sistema de cañerías, como también la temperatura de diseño. Son dos cosas distintas, ¿sí? D, diámetro exterior del caño. Esta fórmula está buena en B31.3 porque está en función del diámetro exterior. Nosotros ahora vamos a ver, digamos, bueno, creo que lo comentamos ya la clase pasada, el tema del schedule, ¿no? Cómo los caños están normalizados por la norma ANSI B3610, en la cual, digamos, el diámetro exterior del caño se mantiene fijo, y lo que va sucediendo es que si a medida que yo necesito mayor espesor, el espesor del caño crece hacia adentro en función del número de schedule que corresponda, ¿no? O sea que, por ejemplo, un caño de 6 pulgadas, schedule 40, que tiene un espesor menor a un caño de 6 pulgadas, schedule 160, en ambos casos el diámetro exterior de ese caño es el mismo, ¿no? Que no es 6 pulgadas, sino que es algo, un valor un poco mayor, que está en B3610, ¿no? Entonces, lo bueno de esta fórmula es que está expresada en función del diámetro exterior, que es lo que nosotros vamos a tener fijo, digamos, de la cañería, ¿sí? Tenemos E, que es un factor de calidad, según tablas A1A y A1B de ASME B31.3. Yo directamente las copié acá las tablas, ¿no? La que nosotros vamos a utilizar es A1B, ¿no? Y después tenemos W, que es el factor de reducción de resistencia de la soldadura, según ASME B31.3. Esto es un factor que si uno lee el párrafo de ASME B31.3, se lo deja, digamos, a criterio del ingeniero en función de, bueno, una serie de cuestiones que no vienen al caso. Nosotros acá para el trabajo práctico lo vamos a tomar como que vale 1 directamente ese factor W. Y es un coeficiente de penalización por temperatura para el material, que sale de la tabla esta que yo puse acá, tabla 304.1.1. Y S, que es la tensión admisible a la temperatura de trabajo del material, según la tabla A1 de ASME B31.1, ¿no? Ven que las normas van, digamos, referenciándose uno con respecto a la otra, ¿no? Acá está la tabla 1, esto es muy simple, nosotros todos van a usar el mismo material de caño. El material más común de cañería que hay es el ASTM A53, después viene un material de una calidad un poco mejor, que es el A106, ¿no? Desde el punto de vista de la tensión de fluencia y tensión de rotura a la temperatura ambiente, ambos materiales son iguales. Lo que pasa es que el A106 tiene una metalurgia un poco más afinada, digamos, ¿no? Para mantener un poco más la temperatura, la tensión admisible del material a temperaturas mayores, ¿sí? Además el caño A106 tiene una seguridad mayor porque es exclusivamente caño sin costura. En cambio el A53 puede ser con o sin costura, y eso va a depender de cómo uno lo especifica a la hora de hacer la procura de dicho material, ¿sí? En esta tabla podemos ver, acá yo les traje directamente el renglón de A53, en realidad cuando uno entra a esta tabla hay un montón de materiales acá, o sea, todos los materiales que vimos antes, ¿no? En la diapositiva. Los materiales aliados, están los materiales de acero inoxidable, bueno. Yo directamente lo que hice fue extraer acá en la diapositiva el renglón que corresponde a A53, grado B, que es el grado más habitual en la industria, ¿sí? Y fíjense en que acá dice Basic Allowable Stress S, en KSI está el valor, a la temperatura del metal, en grado Fahrenheit, ¿no? Entonces uno va a tener que entrar con los datos del trabajo práctico acá, ir moviéndose en un grado Fahrenheit, bueno, porque puse la tabla de la parte de B31.3 que corresponde a unidades inglesas, ¿no? Pero estas normas hoy en día se está metrificando, lo hemos comentado mucho en otras clases, se está metrificando mucho el tema, incluso en Estados Unidos, a pesar de que ellos siguen con el tema de las pulgadas, pero fíjense en que todos los códigos norteamericanos incluso empiezan a generar una norma metrificada, y ellos empiezan a utilizar la unidad de megapascales y grados centígrados, ¿no? Y no estas unidades inglesas. Pero bueno, yo puse acá en KSI, fíjense en cómo la tensión admisible va disminuyendo. La tensión admisible máxima a temperatura ambiente para un A53 es 20.000 PSI, y a partir de ahí el valor empieza a disminuir.
voy a hacer la cuenta acá porque nunca me lo acuerdo de memoria, 20.000 dividido 14.22, que es para convertir, sería 1.406 kilos por centímetro cuadrado, si uno quisiera tener ese valor en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Pero bueno, a medida que aumenta la temperatura, la tensión admisible empieza a caer, lógicamente, porque también disminuye la tensión de fluencia, ¿sí? Entonces acá, de esta tabla, sacamos el valor de S. Para las cañerías, E sale de esta tabla, la A1B, y eso va a depender del tipo de caño que vamos a utilizar. Fíjense que si es sin costura, seamless pipe, E vale 1. Entonces este E, que se utiliza en la fórmula del espesor de B313, es, digamos, similar a lo que sea la eficiencia de soldadura que vimos en la formulita anterior, en el desarrollo anterior, ¿sí? O sea acá, eficiencia de la soldadura, sería algo similar. Acá tiene que ver con el tipo de unión longitudinal que tiene el caño. Un caño sin costura es como si fuera un caño, bueno, no tiene soldadura longitudinal, entonces E vale 1. El caño E, que es Electric Resistance Welded Pipe, que es el caño ERW, es un caño con costura, pero por soldadura de, digamos, de resistencia eléctrica. Ahí E vale 0,85, o sea, el valor de ese coeficiente es menor. Entonces eso hace que aumente el espesor del caño. Y después hay un tipo de caño que es F, Furnace Butt Welded Pipe, que es un tipo de caño que no se usa mucho ya, pero es un tipo de construcción que todavía está incluida en las normas, que es una soldadura por compresión y calor, digamos, ¿no? Este caño surge de un fleje, que en una máquina que lo va conformando, lo va doblando de manera tal de que los dos bordes del fleje se enfrentan uno con otro, se le aplica alta presión y bueno, alta temperatura, de manera tal de que el material se ponga en un estado como pastoso, ¿no? Entonces ahí se genera la unión soldada por compresión, y el código para ese tipo de caños, que es el menos confiable, de acuerdo al criterio del código, le pone una eficiencia de 0,6, lo cual hace aumentar más todavía el espesor mínimo requerido, ¿sí? El coeficiente Y sale de esta tabla, también en función de la temperatura, es un coeficiente de penalización. Y en función de eso determinamos el espesor mínimo requerido para ese caño, ¿no? Una vez determinado T, se selecciona un número de schedule, cuyo espesor sea mayor al valor de T calculado, teniendo en cuenta la tolerancia de fabricación de reducción del espesor del caño, que es 12,5%, ¿sí? O sea, yo este valor de acá, una vez que lo obtengo, todavía lo tendría que dividir por 0,875. Eso es muy importante, anótenselo. ¿Sí? Creo que igual en el ejemplo está. Se divide por 0,875 para que ese espesor mínimo requerido aumente todavía. Eso es un requisito de la norma, ¿está bien? Porque la norma dice que el ingeniero debe tener en cuenta la tolerancia en menos que tienen los espesores de los caños y que está permitida por B3610, ¿sí? Entonces se termina penalizando más, ¿no? Yo ahí voy a abrir el Pipe Data, que ustedes lo tienen ahí cargado en el Dropbox. Esto es una gran ventaja porque no tienen que andar mirando la tabla de B3610 que tienen en el apunte, en el SDM011. No sé si lo están viendo. ¿Lo están viendo ahí el programita? Alguien que me diga. Sí, sí. Gracias, buenísimo. Entonces fíjense en qué va a pasar. Fíjense en que un caño de 6 pulgadas tiene diámetro exterior 168,3, ¿no? No tiene 152 milímetros, por ejemplo, ¿no? Que sería 25,4 por 4, ¿no? Vamos a hacer la cuenta, exactamente no me acuerdo. 25,4 por 6, quiero decir. Claro, 152,4. Ven, ahí tienen el ejemplo. No tiene 152,4 un caño de 6 pulgadas, sino que tiene diámetro exterior 168,3, ¿sí? Entonces, si supongamos que a mí me da este caño, hago la cuenta, cargando dentro de la fórmula de B313 el diámetro exterior, porque es lo que me pide la fórmula del código, que yo cargue el diámetro exterior, ¿sí? Entonces yo cargando ese valor, veo que la cuenta me da, no sé, 3,8, por decir algo. Listo, ese caño es Schedule 40, ¿tá? Y cuando ustedes seleccionan acá en Schedule 40, fíjense en que el espesor nominal de ese caño es 7,11. Bueno, tenemos 3 milímetros de más, no importa, ¿está bien? Es el mínimo espesor que vamos a conseguir en acero al carbono, ¿sí? El mínimo espesor que se consigue de caño en acero al carbono es Schedule 40, el mínimo Schedule, digamos, ¿no? Fíjense que eso yo incluso, acá está, en esta diapositiva está, ¿ven?
Números de schedule, acero de carbono es 40, 80, 120 y 160. Número de schedule, acero inoxidable, se consigue schedule 5, se consigue schedule 10 y se consigue schedule 20. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el acero inoxidable es más caro. Entonces ahí en ese caso sí, no me conviene excederme. Incluso si esta cuenta que yo hago de B31.3 para un caño de acero al carbono me estuviera dando para un caño de 6 pulgadas, ¿no? Yo cargo en esa fórmula 168,3 milímetros. Hago toda la cuenta teniendo en cuenta la tensión admisible y demás. Y imaginemos que esa cuenta me da 2 milímetros. Bueno, el caño de acero al carbono, uso schedule 40 y me quedarán sobrando ahí 5 milímetros más, no importa. Es el mínimo espesor que se utiliza en la industria en acero al carbono. ¿Sí? Bien. Bueno, habiendo explicado esto, ahora sí, vamos a arrancar con un ejemplo. ¿Está? Bueno, el que tenga la suerte de tener estos valores como datos de entrada en la planilla de datos, bueno, se le hará más fácil la cosa. Nosotros el ejemplo que tenemos preparado en la materia es para presión de entrada 15 bar, presión de salida 10 bar, ¿no? Recordemos un poco el esquemita ¿no? Del cuadro de la válvula reguladora automática. Recuerden que no es una válvula de control porque ustedes en la industria, en la vida profesional, se encuentran mucho con válvula de control, ¿no? Yo eso lo he hecho hincapié en eso varias veces. Esto es una válvula de regulación, es automática, digamos, ¿no? Toma solita, tiene una toma de presión acá, esa toma de presión viene y hace mover unos diafragmas, que a su vez están conectados con el vástago del obturador que tiene la válvula acá, y abren la válvula y cierran la válvula para ir manteniendo la presión que uno setea con un pequeño tornillo que hay acá en el bonete de la válvula. Eso después lo vamos a ver nosotros. Una de las cosas que vamos a ver a lo largo de este trabajo práctico es cómo es el funcionamiento exacto de la válvula 25P de Spirax-Sarco, que es la que vamos a utilizar nosotros para hacer el TP. ¿Sí? Es una válvula de regulación automática, no es una válvula de control. La válvula de control toma una señal, esa señal de presión va a un traductor, un controlador, que la transforma en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica va a un PLC y ese PLC hace una cuenta y vuelve a mandar una señal eléctrica al cabezal de la válvula, que a su vez esa señal eléctrica se transforma en una señal neumática y eso hace accionar la válvula. Es otra cosa la válvula de control, ¿sí? Bueno, entonces tenemos datos de entrada, P1 15 bar, P2 10 bar, a esta presión va a regular la válvula, y tenemos un dato de consumo de vapor, en kilogramos hora, ¿sí? 8.000 kilogramos hora, este va a ser el dato de la válvula. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Con esta presión de entrada, vamos a ir a la tabla de vapor saturado, ¿está bien? Porque recuerden que nosotros en este trabajo práctico vamos a trabajar con vapor saturado y seco. ¿Está bien? No va a ser un vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, para el vapor saturado y seco, para cada presión le corresponde una determinada temperatura, ¿sí? Eso lo podemos ver, creo que más adelante la tengo acá la tablita, ¿ven? Fíjense, nosotros vamos a estar sobre esta curva, ¿no? La curva de donde, digamos, ya el líquido se termina de convertir o arranca, ya se convierte completamente en vapor, ¿no? Vapor saturado y seco, ¿sí? En una caldera, por ejemplo, en el domo de una caldera, el vapor que sale del domo, que acaba de salir, y yo tengo vapor dentro del domo y tengo una superficie libre de líquido que está hirviendo, ese vapor saturado y seco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la tabla de vapor saturado para determinar la temperatura, está bien, que le corresponde al vapor a la presión de 15 bar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, le corresponde 198,2 grados centígrados, ¿sí? Aproximadamente 200 grados, ¿no? Yo cuando cursé la materia tenía que ir al libro de Facorro, a la tabla de vapor saturado y seco. Yo ahí les cargué ahora hay un montón de programitas que ustedes pueden utilizar, entre ellos yo le cargué este programita ahí en el Dropbox para que ustedes saquen las propiedades del vapor saturado y seco, y además acá tienen propiedades del vapor sobrecalentado, digamos, ¿no? Hay muchos programas de estos, ustedes tienen disponible, lo usan. A mí me gustaría que cuando hagan la memoria de cálculo, por ejemplo, puedan hacer un print screen de esta parte, digamos, del programa, o del programa que ustedes utilicen, mostrando, digamos, la carga de temperatura y el resultado de la presión, perdón, la carga de presión y el resultado de la temperatura que
que ustedes obtienen, o si no, digamos, del libro de termodinámica, van a la tabla de vapor saturado y seco, y marcan ahí cuál es la presión, cuál es la temperatura que le corresponde a la presión que ustedes tienen de entrada, y listo. Eso lo ponen dentro del trabajo práctico, en el informe que ustedes hacen, ¿no? En la memoria de cálculo. Este trabajo práctico tiene más memoria de cálculo que plano. El plano es bastante simple, es un isométrico que es bastante sencillo para hacer. Pero bueno, de todas maneras vamos a aprender a elaborar ese documento importante de cañerías dentro de este rubro, que es el isométrico de cañerías, que es el documento que utiliza el cañista para armar, digamos, ¿no? Toda la red de cañerías, ¿sí? Fíjense, yo pongo acá, a ver si me sale, vamos a poner 15 bar, como presión, para saturado, calculo, y ahí me da todas las propiedades, digamos, del vapor, ¿no? Me da entalpía, todas las propiedades termodinámicas que yo necesite, me lo da el programita, ¿sí? Bueno, yo lo que necesito es la temperatura, 198,287 grados centígrados, yo directamente la redondeé a 200 grados centígrados, ¿sí? Así que obtengo la temperatura a la entrada, ¿está? Bueno, con esto, con este valor, determino algo que se conoce como la serie de las bridas, aguas arriba y aguas abajo de la válvula reguladora, ¿sí? Acá introducimos un primer elemento de piping que se utiliza mucho, que es el tema de las bridas. Brida es un elemento mecánico que sirve para vincular tramos de cañerías mediante una unión aunada, una unión, mejor dicho, mediante espárragos y tuercas, ¿sí? Más adelante, en la diapositiva, van a encontrar ustedes una explicación exacta de lo que son las bridas y diferentes tipos de bridas. Yo voy a adelantarme en la diapositiva para mostrar la foto, ¿ven? Acá tenemos una brida. Hay diferentes tipos, después la vamos a explicar, pero una brida es un elemento mecánico que uno, digamos, suelda en el extremo de un tramo de caño para poder vincular un tramo de caño con otro, ¿sí? Los tamaños de esas bridas están normalizados. Y hay algo muy importante, que es el primer concepto que vamos a introducir, digamos, en la parte de cañerías, que es el tema de la serie de las bridas, o como se le denomina a veces, que es el rating. ¿Está bien? Lo voy a escribir acá eso. Yo puse acá. 2. ¿Qué tengo que hacer? Determinar la serie de las bridas, aguas arriba y aguas abajo de la válvula reguladora. ¿Serie o rating? En inglés utilizan la palabra rating. O class también, ¿no? En inglés también la brida clase. Brida clase 300, clase 150, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a explicar esto. ¿Qué es este número de serie 150, serie 300, serie 400, serie 600, serie 900? ¿Qué significa este número? Bien. Supongamos que nosotros tenemos un caño de 6 pulgadas, ¿sí? Vamos a mostrar la foto. Vamos a la foto. No, vamos a utilizar el pipe data, más fácil. Supongamos que tenemos un caño de 6 pulgadas, ¿sí? Permítame que quiero utilizar algo que hay por acá. Pipe composite, ahí está. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un tramito de caño. Un spool de cañería, ¿no? Armado, ¿no? Fíjense, acá tenemos una brida. Acá simétricamente para el otro lado podría ir otra brida para vincular este tramo de caño con el que sigue hacia allá. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasa? Para un determinado diámetro de cañería, ¿no? Yo puedo tener varias series de bridas. Y piensen en la serie de una determinada brida como la robustez de la misma. ¿Está bien? Para aguantar diferentes grados de presión y temperatura, o diferentes valores combinados de presión y temperatura. ¿Qué pasa? Supongamos que yo tengo un caño de 6 pulgadas, y a mí alguien me dice, mira, esta cañería tiene una temperatura de diseño de 100 grados centígrados y una presión de diseño de 2 bar, por ejemplo. Bien, tenemos un determinado escenario. Ahora imagínense que vienen y me dicen, no, mira, ahora tengo esta otra cañería, pero que también es del mismo diámetro, de 6 pulgadas, pero tiene una temperatura de diseño de 250 grados centígrados y una presión de diseño de 70 bar, por ejemplo. Ahí la cosa cambia. Tengo una presión muchísimo más alta y una temperatura mucho más grande. ¿Está bien?
para dos mismos diámetros de caños nominales. En cuanto al espesor que le va a corresponder a esos caños, es altamente probable que el caño que era para 2 bar y 100 grados centígrados le corresponda a un espesor fino. Y es altamente probable que ese caño sea, por ejemplo, Schedule 40. ¿Está bien? Ahora, para el caño que está digamos que tiene que manejar 70 o 75 bar, no me acuerdo qué es lo que dije, y 250 grados centígrados, que es una condición extremadamente severa de trabajo, y bueno, es probable que ese caño de 6 pulgadas ya no sea de Schedule 40. Es probable que ese caño sea Schedule 160 o algo por estilo. De acuerdo a lo que me haya dado la formulita de ASME B16.3, B31.3 quiero decir. ¿Se entiende lo que digo? De igual manera, la brida estándar que yo vaya a utilizar en el caño, que es para 2 bar y 100 grados centígrados de temperatura de diseño, sea una brida, o yo necesito una brida de poca robustez, ¿está bien? Ahora, para el otro caño, que tiene 250 grados centígrados de temperatura de diseño y 70 bar de presión de diseño, la brida necesariamente va a tener que ser mucho más robusta, ¿está bien? Mucho más grandota. ¿Está? Esa es mi forma fácil de explicar qué es la serie de una brida, ¿está bien? Y ahora lo vamos a ver en el Pipe Data, ya que tenemos esta opción, ¿sí? Vamos a la parte de bridas. Las bridas, las dimensiones de las bridas y los ratings de las bridas están normalizados por la norma ASME B16.5, ¿sí? Acá lo pusimos. Piensen que bueno es esto, pero acá yo tengo diferentes tipos de bridas. Lo vamos a aprender ya, vamos a adelantarnos en la diapositiva, lo vamos a ver ya. Fíjense, acá estamos viendo lo que se conoce como brida welding neck. Por las dudas aclaro que no es la que vamos a usar en el trabajo práctico. Nosotros en el trabajo práctico vamos a utilizar otro tipo de brida que se llama slip-on, y se las voy a mostrar ahora, que es esta. ¿Está? Vamos a cambiarle la cara. Vamos a poner, Face RF, ahí está. Ahí tenemos la brida, ¿eh? Vamos a poner caño de 6 pulgadas, que es lo que yo estaba usando como ejemplo recién, ¿sí? Bueno, fíjense, tengo mi tramo de caño acá, ¿no? Acá se ve el extremo del caño. Ya tengo la pieza esta, que es la brida, ¿no? Esta brida slip-on, que está dibujadita acá, visto en corte, digamos, en el programa, vendría a ser, en la foto que tenemos nosotros acá, esta que estoy marcando con la manito, ¿eh? Esa es una brida slip-on, ¿está? Después la vamos a explicar bien las desventajas que tiene cada una, ¿está bien? Pero yo lo quiero que se entienda que es como una pieza que sirve para vincular dos tramos de caño, ¿sí? Bueno, fíjense que acá tienen las clases, ¿ven? Yo ahí puse brida slip-on de 6 pulgadas, fíjense que el diámetro exterior del caño dice 168,3. Esta es una brida que slip-on o deslizante se les llama, porque lo que se hace es montarla en el diámetro exterior del caño, ¿ven? Y después yo la posiciono ahí, en una ubicación que está por norma indicado a cuánto yo tengo que dejar el borde del caño con respecto al borde de la brida, es lo que se ve ahí, chicos. Y después hago una soldadura de filete atrás y una adelante, ¿está? Bueno, fíjense que esta brida slip-on es una brida serie 150 para un caño de 6 pulgadas, ¿sí? Miren qué pasa si ahora yo elijo una brida serie 300. Vean el diámetro acá, ¿eh? Tiene 280 ahora esta brida. La paso a serie 300 y la brida tiene un diámetro mayor y tiene un espesor mayor. ¿Está bien? Y me dice además acá que tiene 2 agujeros. Fíjense que la brida de serie 150 tenía 8 agujeros. Por estos agujeros pasan los espárragos. Por estos agujeros pasan los espárragos que me sirven a mí para vincular ambas bridas. Las bridas no se vinculan con tornillos. Recuerden que el tornillo es un elemento que es, digamos, roscado, tiene cabeza. Puede tener cabeza hexagonal, puede tener cabeza cuadrada, puede tener cabeza con hexágono embutido. Bueno, eso no se utiliza para la vinculación de bridas. Para la vinculación de bridas se utilizan espárragos, ¿no? No es más que una barra roscada. Incluso ustedes lo pueden ver acá, los espárragos. Yo voy a ir acá, voy a ver si están. No, creo que están las tuercas nada más. Valves, nuts. Bueno, no importa, piensen que un espárrago es una cosa, es una barra, es como un tornillo, pero que no tiene cabeza, digamos, ¿no? Es un espárrago. Entonces espárragos se pasan por acá y se pone de un lado una tuerca y del otro lado otra tuerca, y eso vincula a las bridas. Y acá,
en la cara de la brida, esto que estoy marcando acá, la cara de la brida, ahí se coloca la junta, ¿sí? Para lograr un buen sellado entre una y la otra, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que la brida serie 150 es la que es menos robusta, tiene 23,9, ¿ven? De espesor. Ojo, para 6 pulgadas, ¿eh? La de 4 pulgadas es distinta también, es más chica. Ahora, para serie 300, yo tengo un espesor mayor y un diámetro mayor. Es más grandota esa brida. O sea, piensen que es más robusta, se la banca más, por decir algo en criollo, ¿no? Serie 600, fíjense, ya tiene 47,7 de espesor, 355 de diámetro. Serie 900, 380, 55,6, cada vez más robusta, siempre para el mismo caño, ¿ven? ¿Por qué? Porque esta brida está pensada para mayores presiones y para mayores temperaturas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me va a dar a mí el rating de esa brida? O sea, ¿qué es lo que me va a permitir a mí decir si la brida es serie 150, serie 300, serie 600 o serie 900? La combinación de presión y temperatura dentro de la tablita que tenemos en el apunte SDM011, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Fíjense, determino la serie de las bridas, aguas arriba y aguas abajo de la válvula reguladora. Tenemos serie 150, serie 300, 400, 600, 900. Queremos determinar qué valor es el que cuál de estos valores tenemos que utilizar. ¿Está bien? Para poder definirla correctamente a la brida, ¿sí? La serie de la brida se determina con la presión de trabajo y con la temperatura. ¿Está? Vamos al gráfico de serie de presiones de las bridas, página 21, apunte SDM011. Este gráfico es muy útil, nosotros lo seguimos utilizando, porque para mí, desde el punto de vista de lo que hacemos, es bastante didáctico. Ahora yo les voy a mostrar de dónde salen los valores de este gráfico, ¿no? Fíjense. Yo acá tenía 15 bar y temperatura 198,2 grados centígrados, que es la temperatura que le corresponde a ese vapor saturado y seco, 200 grados. Bueno, vengo acá a este gráfico y entro por abscisas con los 200 grados centígrados. Yo acá tengo bueno, este gráfico está pensado más bien en grados Fahrenheit, ¿no? Yo tengo acá 400 grados Fahrenheit y al lado tengo la equivalencia exacta, me dice 204 grados centígrados. ¿Tá? Bueno, ese es el valor más cercano. Yo entré por esa línea de 204. ¿Tá? Y fíjense que acá tengo, de este lado está todo en bar, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, entro con 15 bar, que es la linita roja que yo marqué ahí, ¿sí? Entro por acá, y fíjense que el punto de intersección de la combinación presión-temperatura 10 bar, 200 grados centígrados, me cae por encima de esta curva, de la primera curva. Esta curva es la que corresponde a la de serie 150, ¿está bien? Si este punto me hubiera caído por debajo de la curva que le corresponde a serie 150, ahí definí la serie de la brida y esa brida hubiera sido serie 150. Como este punto me cayó por encima de esta curva, esta brida va a tener que ser sí o sí serie 300. ¿Está bien? O sea, la serie de las bridas que yo vaya a utilizar acá va a ser serie 300. Fíjense que lo bueno de esto es que yo defino la serie de la brida independientemente del diámetro que tenga, ¿no? Simplemente lo defino en función de la presión y la temperatura. ¿Tá? Esto es todo un trabajo que se fueron haciendo a lo largo de los años en ASME para lograr normalizar y estandarizar este componente que es tan importante dentro de las instalaciones de cañería, porque se utiliza muchísimo, ¿está bien? Entonces, en este caso, yo sé que, volvemos bien para atrás, a ver, acá, aguas arriba de la válvula reguladora automática, o sea, perdón, a ver, me equivoqué, quise dibujar una flechita y la dibujé mal. Esta es. Hacia allá, de acá hacia allá, como acá yo tengo 15 bar y tengo 200 grados centígrados, de acá para acá, la serie de las bridas que yo utilice acá van a tener que ser serie 300.
debido a la combinación de presión y temperatura que tengo en mi trabajo práctico, en este caso particular, ¿no? Bien, ya determiné la serie de presiones aguas arriba de la válvula reguladora. Eso es otro término que hay que empezar a acostumbrarse a hablar, ¿no? Aguas arriba o aguas abajo de algo, ¿no? Aguas arriba pensando, imagínense que el agua viene de acá, ¿no? No es agua, en este caso vapor, pero el fluido viene de este lado, entonces por eso se dice aguas arriba de la válvula reguladora. Aguas abajo de la válvula reguladora es hacia donde va el fluido, ¿no? Bien, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero aguas abajo de la válvula reguladora de presión, ¿sí? Borro todos los dibujos, espero que todo esto se vaya entendiendo, si no ahora corto y pregunto. ¿Qué pasa? Aguas abajo de la válvula reguladora de presión yo tengo 10 bar, ¿está bien? Y en principio vamos a adoptar la misma temperatura, 200 grados centígrados. Esa adopción es conservadora, después yo les voy a explicar por qué, porque en realidad la temperatura que voy a tener aguas abajo de la válvula reguladora de presión es un poco menor, y ahora lo vamos a ver por qué. Pero supongamos que no lo podemos calcular a eso, cuál es la temperatura que vamos a tener. Yo puedo seguir adoptando esta temperatura, y eso sería algo conservativo, ¿está bien? Le puedo pifiar ahí porque me puede dar una serie más alta, entonces yo estaría gastando plata. Pero bueno, por lo menos estamos del lado conservativo a los efectos del trabajo práctico, ¿sí? Ahora vamos a entrar en detalle con respecto a eso. Es algo termodinámico, ¿sí? Fíjense, yo para determinar la serie de bridas, aguas abajo de la válvula reguladora de presión, como yo tengo 10 bar acá, entré con 10 bar, entro de vuelta con los 200 grados centígrados y ahora sí caigo por debajo de la curva de 150. ¿Ven? Entonces, las bridas aguas abajo de mi válvula reguladora de presión van a tener que ser todas serie 150, de acuerdo a la norma ANSI ASME B165, ¿sí? Entonces volvemos otra vez al esquemita este que teníamos acá, y aunque sea redundante, lo voy a volver a dibujar para que se entienda bien. Entonces, de acá a acá teníamos serie 300. En este ejemplo que estoy haciendo yo, ¿sí? Ahora, de acá para allá, vamos a tener serie 150, ¿sí? A ver, ahí está. Serie 150, ¿sí? Hacia aquel lado, ¿está? Tenemos de esta manera definidas la serie de las bridas aguas arriba y aguas abajo de la válvula, ¿sí? Las bridas que van aguas arriba de la válvula van a ser más robustas para un mismo diámetro. Las bridas que van aguas abajo de la válvula van a ser menos robustas. Y bueno, tiene su lógica, ¿no? Porque acá tengo menos presión. ¿Está bien? Bien. Es muy interesante que este grafiquito te lo vayan pegando en la memoria de cálculo a medida que la van desarrollando y van determinando todas las variables del trabajo práctico, ¿sí? Bien. Bueno, esperemos que se corte, que falta un minuto, y ahora vamos a explicar después de dónde sale esto, porque yo quiero que ustedes lo sepan. Todos tenemos que saber qué es ASME B165, se utiliza mucho, todos tenemos que conocer bien qué son las bridas, y tenemos que entender bien este concepto de la serie de presiones, y yo quiero que vean la norma que la tenemos cargada en el Dropbox, ¿sí? Ahora cuando se corte y nos vinculemos de vuelta, vamos a explicar de dónde salen estas curvas, con qué valores se han trazado, ¿sí? Bien, ahí estamos. Pregunto por las dudas, ¿se va entendiendo lo que se va explicando? Sí, se va entendiendo, profe. Perfecto, gracias. Sí, se entiende. Bien. Bueno, comparto pantalla de vuelta, comparto la pantalla directamente. Bien. Entonces acá les presento ASME B165, ¿ven?
Es, bueno, una versión vieja, esto, a ver, yo ahora tengo una más nueva, ahora después lo puedo actualizar a usted, esto en el Dropbox, tendría que actualizarlo. Pero no importa, no sirve igual, ¿está bien? Fíjense en que, bueno, hay un montón de cuestiones referentes a la fabricación. Esto sirve más para los tipos que fabrican estas bridas. Las bridas se fabrican a partir de una construcción forjada, son piezas forjadas, ¿sí? Vienen de diferentes materiales, ¿no? Y es importante tener en cuenta que esta tabla de series que están acá, de las bridas, corresponde solamente para bridas del material que vamos a utilizar nosotros. Corresponde para bridas de acero de carbono común y corriente, por decirlo de alguna manera. El material más habitual de bridas es ASTM A105. Ese es el material más común que hay de bridas, ¿sí? Fíjense que acá, en la norma, yo ahora estoy compartiendo la norma y hay un montón de cuestiones referentes a la fabricación, tolerancia de fabricación, ensayos que hay que hacerle a la brida, cómo pedirla, etcétera, etcétera. Pero esta norma especifica las dimensiones de las bridas, el resalte, la brida tiene un pequeño resalte, la forma de la cara, en función del tipo de junta que se va a utilizar. Todas esas cosas vamos a aprender nosotros en este trabajo, otros tipos de junta que hay, etcétera. Y tipos de bridas también. Fíjense que acá tenemos un pequeño detalle de cómo es la forma de las bridas welding neck, o sea, cuello para soldar, significa welding neck en inglés, para soldar a tope, hacer una soldadura a tope contra el caño. Eso de a poco lo vamos a ir viendo también. Bueno, y esto es lo que me interesaba mostrarles, esta tabla que está acá, que dice Pressure Temperature Ratings for Group 1.1 Materials, ¿no? O sea, para materiales del grupo 1.1, ¿no? La norma ASME 165 agrupa los diversos materiales que existen para bridas en grupos, ¿no? Y a esos grupos de materiales les asigna propiedades similares, ¿no? Entonces, la brida, digamos, forjada de acero de carbono más común que hay es la brida A105, ¿ven? El material, A105, ¿no? Entonces, bueno, después existen otros grados, ¿no? Esta que está acá, A350 grado LF2, es similar a la A105, lo que pasa es que cuando se está haciendo la metalurgia, digamos, de ese material, se le hace alguna adición de bueno, acá fíjense que acá está la composición nominal, ven que dice carbono, manganeso, silicio. Las de acero carbono común y corriente son carbono, silicio nada más. Y bueno, los metalurgistas, le van metiendo ahí algún chimichurri, por decirlo de alguna manera, al acero, digamos, ¿no? Cuando se va en la colada, para tocar o modificar su composición química de manera tal de que el material de esa brida sea susceptible a pasar ciertos ensayos que especifica esa norma, A350, ¿no? Las A350 grado LF2, por ejemplo, es una típica brida de acero al carbono que tiene mayor tenacidad para soportar bajas temperaturas. No es de uso criogénico, pero sí es para temperaturas, por ejemplo, no sé, de menos 15 grados centígrados, menos 20 grados centígrados, donde un acero al carbono común y corriente tiene cierta susceptibilidad de fragilizarse, ¿sí? Ahora, bueno, para temperaturas muy bajas, ahí ya hay que pasar a otros tipos de aleaciones, en general aceros inoxidables, ¿sí? De diferentes grados. Fíjense que hay bridas fundidas, de acero fundido, fíjense que dice castings, ¿ven? Por ejemplo, las bridas de los cuerpos de las válvulas, ¿no? de acero fundido. El material habitual del acero fundido de cuerpos de válvulas es A16 grado WSB. Entonces, también la norma agrupa ese material dentro de este mismo grupo, ¿sí? Bueno, también se pueden hacer bridas de chapa, a partir de chapa 516 grados 70, por ejemplo, ¿ven? Pero para cañerías, los materiales habituales son estos, los que yo estoy indicando acá. Y adicionalmente para las bridas de los extremos de las válvulas, ¿no? De acero fundido. Bueno, acá dice Working Pressure, presiones de trabajo por clases, en bar, ¿no? Entonces dice temperatura, ¿no? En función de la temperatura,
tenemos para la serie 150, ¿cuál es la presión máxima de trabajo? Fíjense que para temperatura ambiente dice acá 19,6 en bar. Entonces, estos valores que están acá, estos valores son las ordenadas de la tabla que yo les mostré antes, de la curva que yo les mostré antes. Y estos valores que están acá son las abscisas de la curva que yo les mostré antes. ¿Se entiende? Fíjense que justamente para 200 grados centígrados y 15 bar no puedo usar serie 150. Porque acá esta tabla me está diciendo que, bueno, para 200 grados centígrados la presión máxima de trabajo que yo voy a tener para serie 150 es 13,8 y yo tenía 15. Entonces yo sí me tuve que ir a la serie 300. ¿Está bien? O sea que el gráfico que nosotros mostramos en el apunte, o sea, este gráfico fue realizado leyendo los valores de la norma de B165. ¿Sí? Ahora, ojo, porque este gráfico no vale para bridas de acero inoxidable. Porque las bridas de acero inoxidable, por ejemplo, una brida slip-on, que es el tipo de brida que vamos a utilizar nosotros, serie 300, diámetro 6 pulgadas, de acero al carbono, yo la tengo en la mano, voy a poder observar que dimensionalmente es igual a una brida serie 300, slip-on, de 6 pulgadas, de acero inoxidable. Ambas bridas son iguales, dimensionalmente, ¿está bien? Pero ojo, una es de un material y la otra es de otro material. Entonces no pueden resistir lo mismo en cuanto a presión de trabajo a una determinada temperatura, ¿sí? El acero inoxidable se la va a bancar menos. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable suele tener menos carbono, mucho menos carbono que el A105, ¿está bien? Entonces tiene menos resistencia, eso lo pueden ver ustedes en las tablas. Entonces, si yo, el día de mañana ustedes están utilizando están diseñando una cañería de acero inoxidable, no van a ir a buscar, les digo, este cuadrito del apunte, ¿sí? Porque este cuadrito es para acero al carbono. ¿Qué hace la norma? Agrupa los aceros inoxidables en otro grupo, en otro conjunto, ¿no? Vamos a buscarlo acá. Esta tabla 1A es donde están los diferentes grupos de materiales, ¿no? Entonces, fíjense en que las bridas, la norma de bridas de acero aleadas ya no es A105, sino que es ASTM A182. Y dentro de ASTM A182 hay un montón de grados, dentro de los cuales están los aceros inoxidables. Tenemos aceros aleados, ¿no? Al carbono, pero aleados, y tenemos también aceros inoxidables. Por ejemplo, si a mí me dicen el acero inoxidable más común que hay es el 304, ¿no? Que en la jerga se le denomina 18-8. 18 de cromo, 8 de níquel, cromo-níquel. Bueno, yo vengo acá y digo, bueno, yo quiero hacer una cañería de todas las acero inoxidable, 304, por alguna razón particular. Bueno, entonces esas bridas van a tener que ser material ASTM A182. Ahí estoy marcando con la manito, ¿ven? Entonces están incluidas dentro del grupo 2.1 de B165, ¿está? Entonces ahora vamos, acá los marco en la manito, en grupo 2.1, ¿ven? Las que yo había visto recién en el grupo 1.1, ¿ven? Entonces, ¿qué hago? Me voy a buscar el grupo 2.1, la tabla del grupo 2.1. La que vimos recién era el grupo 1.1, ¿ven? Ahí dice grupo 1.1. Bueno, vamos a buscar el grupo 2.1. Acá está, grupo 2.1, ¿ven? Y fíjense que el grupo 2.1 son las 304. Y si ustedes se fijan, para 200 grados centígrados, una brida en 304, clase 150, su presión máxima admisible de trabajo es 13,2. Y yo antes, ¿cuánto tenía? 13,8 creo que era, no me acuerdo. 1,1. 13,8, ¿ven? 13,8 en acero al carbono, para 200 grados centígrados. Y en acero inoxidable, 13,2. O sea que acá vemos lo que yo les acabo de decir, ¿no? La brida de acero inoxidable en la misma clase, ¿no? Y en el mismo diámetro, obviamente, aguanta menos. ¿Se entiende? Entonces es muy importante saber
el grupo de ASME B165, donde está incluido el material que nosotros vamos a utilizar para la brida de la cañería. ¿Sí? Bueno, ahí quedó explicado entonces ASME B165 y ya tenemos determinadas las series, aguas arriba y aguas abajo de la brida, de la válvula reguladora. ¿Se entiende? Fíjense, yo puse acá, corresponde serie 150, aguas abajo de la válvula. Listo. Esto está en la página 21 del apunte SDM011. Bien. Tenemos la serie de las bridas. Ahora vamos a dimensionar la cañería, vamos a determinar los diámetros. Eso ya es un cálculo de proceso, ¿está bien? Hoy lo vamos a hacer con este ábaco. Yo ya se los comenté eso varias veces. En general, los procesistas definen los diámetros de las cañerías en función de velocidades recomendadas, ¿sí? En este caso, para vapor saturado y seco, nosotros también vamos a utilizar velocidades recomendadas para lo que se conoce diseño de cañerías de vapor saturado y seco en zona ruidosa y en zonas sin ruidos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Mire, tenemos, punto 3, ¿no? Determinamos diámetro de cañerías. Vamos a utilizar el ábaco para determinar diámetro de cañerías. Este ábaco sirve para vapor saturado y seco y cañerías Schedule 40. Nosotros no sabemos todavía qué Schedule es nuestra cañería porque no tenemos el diámetro. Entonces no tenemos un dato fundamental para entrar a la fórmula de B313 y determinar el espesor mínimo requerido, ¿sí? Pero yo ya les anticipo que con los valores que nosotros vamos a trabajar es altamente probable que a todos nos dé Schedule 40. Así que nosotros, en principio, arrancamos con Schedule 40 para este ábaco. Este ábaco está pensado para caños Schedule 40, ¿sí? Si el caño fuera Schedule 80, yo tendría que hacer una corrección de acuerdo a lo que está acá en la tabla. ¿Ven? Acá no se lee muy bien, pero yo después les pegué la misma tabla. Lamentablemente esta tabla está en unidades inglesas, pero acá hay unos factores de corrección. ¿Ven? Acá dice, multiply chart velocity by factor below to get velocity in schedule 80 pipe. 80 schedule pipe. Bueno, si el caño es de media, tendría que utilizar factor 1,3, si el caño de 3... Perdón. Participantes, silenciar a todos. Sí. Ahí está. Bien. Pero bueno, en principio yo creería que a todos les va a dar Schedule 40. No creo que a nadie le dé Schedule 80. Entonces se utiliza directamente el ábaco este. ¿Está bien? Vamos a ver el tema de velocidades recomendadas. Ábaco para vapor. Este es un ábaco extraído de un manual de Spirax-Sarco. Spirax-Sarco es la firma mundialmente reconocida número 1 de accesorios y componentes para la conducción de vapor de proceso. ¿Está bien? Velocidades recomendadas. Zonas sin ruidos. Bueno, ¿qué ventajas tiene trabajar en las zonas sin ruidos? Se llama zonas sin ruidos porque es cuando yo utilizo o adopto una velocidad de trabajo para el vapor tal que sea baja. Y eso genera menos vibraciones en las cañerías, con lo cual yo tengo menos, primero menos ruido obviamente, y también voy a tener una serie de ventajas más que son estas. Por ejemplo, menor erosión en cañerías. Ustedes piensen que si vamos a trabajar con cañerías de acero al carbono, las cañerías de acero al carbono son susceptibles a corroerse. El vapor, a medida que va circulando a lo largo, por dentro de la cañería, a lo largo de la cañería, puede que vaya arrastrando partículas de óxido, ¿no? Partículas que se van desprendiendo de la pared interna de la cañería debido a la corrosión. De esas partículas, van a ir erosionando los elementos de los internos de los diferentes accesorios que yo vaya utilizando. Los que más sufren generalmente son los internos de las válvulas, ¿sí? Entonces, imagínense que a bajas velocidades, esa erosión debido al arrastre de partículas, que se van desprendiendo debido a la corrosión, va a ser menor si la velocidad es baja, ¿está bien? Toda línea de vapor saturado y seco, a la larga va a terminar arrastrando también condensado, ¿está bien? Entonces, el condensado, las partículas de condensado a alta velocidad también son erosivas, ¿está? Entonces, cuando yo trabajo con bajas velocidades, disminuyo la erosión que se genera por el mismo vapor, por los condensados, para las partículas de los condensados que se arrastran, y por las partículas sólidas que arrastre el vapor, ¿sí? Yo disminuyo mucho la erosión en las cañerías.
voy a tener una menor pérdida de carga. En general, a menores velocidades, la pérdida de carga va a ser menor también. Entonces yo voy a poder, de alguna manera, tener mayor presión disponible para meterme con el vapor dentro de determinado equipo. Esa es otra ventaja que se podría mencionar, ¿sí? Voy a tener menores vibraciones, con lo cual voy a tener menores ruidos en las cañerías. El drenaje del condensado es más eficiente, porque imagínense de que al viajar, al desplazarse, mejor dicho, el fluido a menor velocidad, tengo menos probabilidades de levantarlo, entonces el drenaje del condensado es más eficiente porque el condensado va a tender a querer ir desplazándose por el fondo de la cañería, y en algún lugar lo voy a poder colectar de una forma más eficiente. Por eso, digamos, las zonas sin ruidos, estas velocidades recomendadas para zonas sin ruido, es utilizada ampliamente en la industria de calefacción, ¿sí? Hay muchos sistemas de calefacción, incluso dentro de la industria, no solamente para confort, ¿no? Nosotros el vapor lo podemos utilizar para proceso, imagínense dentro de una refinería o dentro de una planta siderúrgica para calefaccionar algo, lo podemos utilizar para generación, que ahí en general vamos a utilizar vapor saturado y seco y no nos va a importar el tema del ruido. Y también lo podemos utilizar para sistemas de calefacción, tanto industriales como de confort. Sistemas de calefacción industriales, no pensemos en calefaccionar un ambiente para estar calentitos nosotros, sino piensen, por ejemplo, en laboratorios industriales. Es muy habitual en laboratorios donde hay mucha gente circulando dentro del laboratorio, dentro de una planta, donde el operario está trabajando, laboratorios así medicinales, farmacéuticos, todo eso, hay muchas líneas de vapor. Entonces, por ahí en una de esas conviene que utilizar velocidades recomendadas bajas, digamos, ¿no? Para el diseño de esas líneas. Porque hay personas cerca. Entonces, de esa manera genero menos ruidos, ¿no? Piensen en el tema de la ley de seguridad e higiene. Hoy en día las plantas industriales, en el diseño de las plantas industriales, la parte de seguridad e higiene domina mucho esos diseños, ¿sí? Obviamente que yo como diseñador voy a querer diseñar siempre la cañería en la zona con ruido. Voy a querer diseñar la cañería con velocidades de diseño altas. ¿Por qué? Y porque me van a dar diámetros de caño mucho más bajos, ¿está bien? Pero bueno, si yo hago eso, tendré que disponer los correspondientes soportes de cañería, tendré que tener en cuenta el tema de la erosión de las cañerías, seleccionar los internos de las válvulas y los internos de los accesorios de forma adecuada, previendo de que yo puedo tener problemas de erosión a la larga, ¿sí? Bueno, eso será una cuestión de criterio de ustedes el día de mañana cuando vayan a diseñar una cañería, ¿sí? Hay mucha bibliografía que da recomendaciones a tales efectos. En general, en una industria de proceso como por ejemplo, la industria petroquímica o la industria de refinería, y bueno, en una planta industrial que está digamos, a la intemperie, ¿no? En un proceso de refino, y bueno, por ahí no es necesario utilizar velocidades recomendadas bajas, ¿tá? Me conviene utilizar velocidades más altas para abaratar el costo de la planta, digamos, ¿no? Eso uno tendrá que evaluar. Si es vapor para sistema de calefacción de confort, y ahí sí o sí voy a tener que utilizar velocidades recomendadas bajas, ¿sí? Esos dos casos extremos son los más fáciles de presentar como ejemplos, ¿sí? Bueno, casos intermedios habrá que ver específicamente el día de mañana cuando ustedes estén diseñando las plantas, ¿tá? En general, cuando uno diseña para un cliente que tiene especificaciones bastante desarrolladas, o sea, para un cliente que sabe, es más fácil, porque generalmente el cliente genera algún tipo de especificación que me permita a mí ir y seleccionar la velocidad recomendada para el fluido con el cual estoy trabajando. ¿Está bien? Bueno, eso va más allá del trabajo práctico. Nosotros vamos a trabajar en la zona sin ruidos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con este abaco? Vamos a verlo. Bueno, acá yo lo único que hice fue presentar el mismo abaco, un poquito más prolijo, que está extraído del apunte de Spirax Arco, que me voy a fijar a ver si lo tenemos en el Dropbox. Sí, está en el Dropbox cargado. Dice, a ver, estoy diciendo mal. No lo tengo cargado. Ahora lo tengo que cargar. El apunte. Porque claro, no lo tengo cargado porque lo tenemos en los famosos DVDs de Jorge. En los famosos 13 DVDs de Jorge, yo este año no se los pude pasar a nadie. Recuerdo con un compañero ahí, Daniel Bustamante, que él le ofreció ahí pasarlos. No sé si está ahora Daniel acá.
Pero bueno, ahí está el apunte de Spirax Sarco, ¿sí? A ver si lo tenemos ahí, creo que no está Daniel ahora. Bueno. Están todos, chicos, acá los participantes, me veo pocos alumnos. Yo no sé si no me quedó para compartir. Sí, claro, es imposible pasarlo, sí, son muy pesados. Gracias, Daniel, ahí acabo de ver tu chat. Pero bueno, no importa, yo lo voy a cargar. Lo que yo vea que es importante lo voy a cargar en el Dropbox. Ese apunte de Spirax Sarco lo voy a cargar, así lo tienen. ¿Sí? Es informativo, digamos, no es necesario para el trabajo práctico. Vuelvo a compartir la pantalla. Ahí se ve. Bueno, con lo del apunte es suficiente. Fíjense, vamos a seguir con el ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos con este ábaco? Entrada a la válvula reguladora. Yo tengo de dato el consumo. Consumo 8.000 kilos por hora. P1 15 bar, ¿no? Entonces, bueno, entro por ordenadas. A ver, lo voy a ir dibujando de vuelta acá. Lo vamos a hacer en este. Van a ver que es lo mismo que el otro, ¿no? Entro acá, busco 8.000. Y bueno, 8.000 debe estar por acá, aproximadamente. Entonces me desplazo hacia allá, tiro una línea, ¿no? Y me fijo la intersección de esa línea con la línea inclinada de las presiones. Por ejemplo, acá tengo 15 bar, ¿no? La voy a marcar la línea de 15 bar. Es esa. ¿Se está viendo, chicos, ahí en la pantalla lo que yo estoy trazando? Sí. Gracias. Y acá marco, a partir de esa intersección que obtuve entre los 8.000 kilogramos hora, ¿no? Y la línea de 15 bar, me voy para arriba con una línea, la tiro bien hasta arriba todo, y me fijo esa línea, a cuál de estas curvas corto, no son curvas, son rectas inclinadas, pero bueno, a cuál de estas rectas inclinadas corto, en esta zona, en la zona sin ruidos. Ven que acá dice velocidad de metros por segundo de 20 a 30, ¿tá? Que es la velocidad que recomendada que vamos a utilizar nosotros. Y fíjense, yo estoy cortando a la zona sin ruidos justo en la línea del caño de 5 pulgadas. Justo en la línea del caño de 5 pulgadas. Bien. Ahora sí, vamos a esta que ya tengo completa. Entonces dice, consumo 8.000, P1 15 bar, me dio 5 pulgadas. Eso significa que la línea aguas arriba de la válvula reguladora de presión debería ser de 5 pulgadas. Pero acá nos topamos con el primer detalle de piping que vamos a aprender. Si a cualquiera de ustedes le da 5 pulgadas, usamos 6. No vamos al inmediato superior, ya que no es habitual conseguir caños y accesorios en 5 pulgadas. ¿Sí? Si bien nosotros vamos al pipe data, y yo voy a poner acá, fíjense en options, pipe information, 5 pulgadas, está normalizado el caño de 5 pulgadas, pero conseguir caños, caño por ahí se llega a conseguir, importado, pero accesorio es muy difícil de conseguir en 5 pulgadas, casi nadie lo usa. Hay una serie de diámetros en el tema de cañerías que no se suelen utilizar, ¿está bien? Y 5 pulgadas es uno de ellos, ¿está? Voy a dejar de compartir pantalla un segundito. Bueno, yo después les voy a ir comentando cuáles son los otros diámetros que no se consiguen, no me acuerdo bien de memoria, pero ese no se consigue. A ver si yo tengo ganas de diapositiva. Ahí está. Bueno, entonces en ese caso, este caño no lo vamos a usar. 5 pulgadas es el más clásico que no se consigue ni loco. Entonces nos vamos al inmediato superior, ¿sí? Usamos 6 pulgadas, ya que no es habitual conseguir caños de sección de 5 pulgadas. Bueno, ahora vamos a ver a la salida de la válvula reguladora, ¿sí? Consumo 8.000. Hago lo mismo. Me muevo con la horizontal, por la línea de 8.000, hasta cortar la línea de 10. Fíjense que acá yo voy a marcar la línea de 10 bar. Ahí la marqué, vengo a la línea azul, y ahí tengo la intersección, ¿sí?
Ahí tengo la intersección. Bueno, entonces, a partir de esa intersección me voy para arriba, ¿no? Hasta ver qué recta inclinada corto dentro de la zona sin ruidos. Y corté a la línea 6 pulgadas. Eso quiere decir que aguas abajo de la válvula reguladora de presión va a tener que ser 6 pulgadas. ¿Sí? Este es un caso particular el que justo me tocó a mí en el ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Porque no es habitual. En general, siempre cuando uno tiene una válvula reguladora de presión en la cual siempre la válvula disminuye, obtengo una disminución de presión, ¿no? Debido a la restricción que yo estoy colocando en la cañería. Lo que pasa con el vapor es que el vapor se tiende a expandir, ¿no? O sea, se hace, si era saturado y seco, se hace más sobrecalentado, por decirlo de alguna manera. Entonces, al expandirse, y yo para mantener más o menos la misma velocidad recomendada, necesito sí o sí una sección transversal mayor de caño, por lo tanto, obtengo un diámetro de cañería mayor. En general siempre tengo un diámetro pequeño, válvula reguladora de presión, que disminuye la presión, y después un diámetro algo mayor. En general siempre es así, con el vapor. Y en algunos casos particulares suele pasar que tengo el mismo diámetro, aguas arriba y aguas abajo de la válvula reguladora de presión, ¿sí? Bueno, en este caso me pasó esto. Yo acá pegué la imagen del pipe data, 6 pulgadas Schedule 40, pegué el de Schedule 40, aunque todavía no lo tengo definido, lo vamos a definir ahora con la fórmula de B16 de B31.3, pero sí tengo el diámetro exterior del caño, ¿no? En principio sería 168,28, ¿no? Porque yo estoy pensando en que me va a dar Schedule 40, estoy utilizando este abaco que es para Schedule 40, ¿sí? Bien. Bueno, aguárdame un segundito. Ahí seguimos. Bueno, determino el espesor de la cañería. Ahora sí, vamos a hacer la determinación del espesor de la cañería de acuerdo a ASME 31.3. Bueno, a ver. Tenemos acá la formulita extraída del código, ¿no? P por D dividido 2 SEW más P por I. Y fíjense que yo acá ya la fórmula la estoy multiplicando por 1 sobre 0,875. ¿Sí? ¿Para qué? Para considerar ¿cómo es esto? La tolerancia de reducción de espesor con la cual vienen los caños. ¿Está bien? Vamos a considerar me quedó comentarles una cosa, el tema de los otros caños que no se consigue el diámetro, ¿sí? Fer, si querés hacer el comentario. Sí, como vos bien dijiste, el de 5, que no se consigue, y el de, si mal no recuerdo, el de 3,5. El de 3,5 es difícil de conseguir, casi no se usa. Entonces esos diámetros son los que no vamos a utilizar. Pero 3, 4, 6, 2, 2,5 se pueden usar tranquilamente. Bien, eso es muy importante, porque la gente que hace el piping siempre tiene en cuenta ese tema de la disponibilidad comercial de esos caños que son muy difíciles de conseguir, ¿está bien? Así que eso tomen nota de lo que acaba de decir el ingeniero Aves, ¿está? Para el trabajo práctico. Bueno, ahí comparto pantalla de vuelta, a ver. Gracias, Fer. No, de nada, por favor. Bueno. Entonces, fíjense, yo reemplazo con esta fórmula. Obvio, hay que tener en cuenta que cuando nosotros reemplazamos los valores en esta fórmula tenemos que ser consistentes con las unidades, ¿no? Entonces, bueno, P, 15 bar, lo pasé a kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, porque yo utilizaba esas unidades yo. Es 14,8 kilos por centímetro cuadrado. A ver si yo tengo acá, ustedes se pueden proveer de un conversor de unidades. Ahí están viendo en la pantalla un conversor. Hay muchos conversores en internet.
Si no, yo les cargo es un ejecutable, ¿no? Entonces, 15 bar, y acá pasamos a kilo por centímetro cuadrado, fíjense, a ver, me parece que tengo un error yo en la diapositiva, ¿eh? Kilo por centímetro cuadrado, puse al revés, me parece. 15 a bar. Sí, me acabo de dar cuenta de un error. Bueno, acá tengo un error yo en la diapositiva, está mal pasado esto de bar a kilo por centímetro cuadrado, ¿eh? Ustedes no se equivoquen como se acaba de equivocar el profesor, por favor, chicos, ¿sí? Eso, ahí me equivoqué yo. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Y hay que ser consistentes con los valores que nosotros pongamos, ¿sí? Esto que yo puse acá está mal. Bien. Después ponemos el diámetro, ¿está? Es el diámetro exterior que pide esta fórmula, ¿eh? La fórmula del código pide el diámetro exterior. Entonces, bueno, yo cargo el diámetro exterior, está preparada para eso. Es una regla de diseño del código, ¿está? Entonces pongo el diámetro exterior del caño. E igual 1, porque vamos a adoptar caños sin costura, la vamos a hacer fácil. Vamos a considerar caños sin costura, eso lo anotan ustedes en el informe que van haciendo. Bueno, I es igual a 0,4, este I0,4 es para todo 0,4 porque por el rango de temperaturas que vamos a manejar. Fíjense que están grados centígrados, menos de 482 grados centígrados, el coeficiente es 0,4, no hay vuelta. Nadie va a tener un valor de temperatura más alto de 482 grados centígrados, así que esta Y es 0,4 para todos prácticamente, ¿sí? Pero ustedes tienen que escribirlo eso también en el informe. W igual a 1, lo vamos a adoptar igual a 1, y la tensión admisible de la cañería ASTM 53 grado B es 20.000 PSI, 1408,4 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a verificarlo eso, ya que estamos. PSI, 20.000 kilos por centímetro cuadrado. Y acá también tengo un pequeño error, porque esto yo debo haber hecho dividido 14,22. Y fíjense que exacto es 1406. ¿Está bien? En kilos por centímetro cuadrado. ¿Está? Bueno, tendré que reemplazar cada uno de estos valores acá en la formulita, y ya esta fórmula está dividida por el 0,875 para que me penalice el espesor y me dé más. Acá yo tengo todos los reemplazos, ¿ven? Esto me da, para este trabajo 0,1006 centímetros, o sea, 1 milímetro. O sea que desde el punto de vista de presión interna, necesito un espesor súper pequeño. Sin embargo, utilizo Schedule 40. Corresponde a Schedule 40, que para diámetro 6 pulgadas es 7,11 milímetros. O sea, es esto que estoy marcando acá, ¿ven? 7,11. Ahí se ve el 7,11 que yo saqué del pipe data. ¿Sí? Schedule 40 es el menor schedule que comercialmente existe para material A53. No hay vuelta. Bien. Eso lo hice aguas arriba, con los 15 bar. Aguas arriba la ola reguladora de presión. Ahora, ¿qué pasa? Como la cañería, aguas abajo, tiene menor presión, indefectiblemente va a ser Schedule 40. Además, la temperatura luego de la expansión en la válvula va a ser menor, ¿sí? Fíjense, eso es lo que acabamos de decir recién. Yo para determinar la serie de las bridas, ¿qué hice? Dije, bueno, 15 bar, temperatura de entrada a la válvula, 200 grados centígrados, estoy en este punto, la campana de Andrews, ¿no? En la línea de vapor saturado y seco. Ahora, cuando se produce una expansión, eso ahora en termodinámica lo van a aprender ustedes, que cuando un fluido como el vapor pasa a través de una válvula y disminuye su presión, habitualmente se considera que esa evolución del fluido es isentálpica. O sea que la evolución es a través de una curva de entalpía igual constante, no cambia la entalpía del fluido, ¿no? Porque se considera que ese proceso se hace a tan alta velocidad que no le da al sistema para intercambiar energía o calor con el medio. Eso no es tan así, en realidad hay una cierta irreversibilidad en el proceso adicional a esto. Entonces, en realidad la entalpía, digamos, la curva real no es a través de una isoentálpica, ¿sí? Esta es la curva TS, el diagrama TS que ustedes
deberían estar aprendiendo en termodinámica ahora en este momento, o aquel que cursó termodinámica seguramente ya lo vio, y la realidad es que esto se ve en física también. Entonces, la evolución es de acá a acá. Fíjense que como la evolución es isentálpica, esto es muy importante, esto lo tenemos que conocer, chicos, por el hecho de ser ingenieros mecánicos. Yo obtengo una disminución de la temperatura. Llego a 10 bar, y este punto es el que teóricamente yo obtendría luego de la evolución en la válvula. Entonces la temperatura es menor, ¿sí? ¿Cómo podría ser yo para que con el... Voy a abrir de vuelta acá el SteamTab. Para obtener el valor exacto de temperatura, yo tendría que hacer lo siguiente. Yo tendría que poner acá 15 bar, pongo calcular, obtengo ahí el valor, ¿ven? 198,287 de temperatura. 198,287 grados centígrados, ¿sí? Bueno, con ese valor de temperatura, y en esa situación, yo vengo y leo la entalpía. Entalpía me dice 2790,96. ¿Está? Bueno, con ese valor de entalpía, yo me tendría que fijar acá. Sí, buenísimo, no me acordaba de esto. Está acá. Decir, bueno, el punto 2, luego de la evolución en la válvula, yo lo puedo definir ahora con esta entalpía, porque yo puedo considerar que esa entalpía constante, esa evolución 2790, y la nueva presión, que es 10. ¿no? Entonces pongo acá 10 bar, y acá busco entalpía, y esta entalpía debería estar en las mismas unidades, 2790.96, le voy a dar calcular, y fíjense, acá me da la temperatura, 185,1 grados centígrados. Esa es la temperatura real con la cual yo tendría que ir y buscar el rating, digamos, de la brida, porque es la temperatura del vapor que voy a tener luego de la evolución en la válvula, ¿sí? Voy a tener una temperatura menor. ¿Se entiende, chicos, eso que acabo de hacer? Eso no es parte de la materia, pero yo se los quiero comentar. Yo les quiero ir comentando todo para que vean que todas las materias de la carrera están relacionadas. Incluso diseño mecánico con termodinámica, ¿se ve? Esas cosas las tenemos que conocer nosotros, ¿está? Pero bueno, de todas maneras, si yo hubiera usado 200 grados centígrados para determinación de la serie de las bridas, aguas abajo la válvula reguladora, la válvula automática, estoy del lado conservativo. ¿Está bien? Estoy del lado conservativo. Bien. Vamos a esperar que se corte. A ver, 25, diapositiva 25. No, estamos bien. Vamos a cortar acá, chicos. A partir de la clase que viene seguimos explicando esto y seguimos con todo lo demás del trabajo práctico, ¿sí?